Damas y caballeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me ha hecho la doctora Georgina Vargas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para compartir con ustedes el tema la agroforestería como opción de producción sustentable dentro del intercambio de saberes de agroforestería y comercialización, estadísticas básicas. Vamos a dar inicio. Aquí están mis datos de contacto por si más adelante están algunos de ustedes interesados en ampliar la información o en brindarles otro tipo de asesoría. La agroforestería es un sistema de uso de la tierra en el cual las perennes leñosas, principalmente los árboles y los arbustos, se asocian intencionalmente a otras perennes que pueden ser leñosas o no leñosas, con cultivos agrícolas y o animales diversos, que principalmente son animales de tipo doméstico, en la misma unidad de superficie, en la misma parcela, en el mismo rancho, en el mismo predio, en el cual debe haber interacción biológica y o económica entre los componentes, cultivos agrícolas, árboles y animales, con la finalidad de incrementar la productividad de la tierra. Esa es la función y la finalidad más importante de la agroforestería como sistema de uso de la tierra. El propósito es obtener diversos productos, entre ellos madera, fruta, forraje, carne, subproductos como resinas, leñas, hongos, plantas medicinales, así como también servicios, conservación de suelo, conservación de agua, conservación de la biodiversidad, captura de carbono, sombra, entre otros. Respetando el principio de sustentabilidad de una forma escalonada y permanente a lo largo del año, se van a obtener estos productos, subproductos y servicios. La agroforestería es igual a un sistema agroforestal, pues sí en un contexto amplio nombramos a la agroforestería como todas aquellas formas de producción sencillas o complejas que involucran árboles y un componente más, que puede ser animales o que puede ser alguna otra especie agrícola, frutal, forestal, etc. Aquí tenemos un ejemplo de tecnología lineal con setos vivos que están fungiendo como finalidad la protección, delimitación de propiedad, embellecimiento del paisaje, y tenemos otras especies asociadas a esta especie principal. Es una agroforestería en tecnología lineal. Y por este otro lado tenemos gallinas con álamos. Las gallinas cumplen una función importante al reducir las plagas del suelo, y la especie forestal, los álamos, los pópulos, pues también tiene una función ahí en el mediano plazo que será maderable. Como todo sistema, la agroforestería tiene límites. Esos límites pueden estar dados por las cadenas montañosas, por una calle, por una avenida, por un río, por alguna otra parcela adyacente, ¿sí? Tiene entradas. Las entradas son todos aquellos insumos y factores que llegan directamente a mis componentes, como la luz del sol, la lluvia, el viento que trae consigo partículas de polvo, los fertilizantes y en general los agroinsumos que ocupamos en nuestra producción. Los componentes son árboles, cultivos y animales, además del hombre mismo que está interactuando con esos componentes. Esas interacciones pueden ser biológicas o económicas, es decir, lo que una especie, la función de una especie dentro de esta parcela puede ser positiva o negativa para otros componentes que están aquí, pero debe existir esa interacción, positiva o negativa, biológica o económica, en un tiempo específico, ¿sí? Hablamos en sistemas agroforestales de los beneficios a corto plazo, que son de los 0 a los 2 años, a mediano plazo, que son de los 2 a los 5 años, o a largo plazo, que son de más de 5 años.
específicamente para aquellas especies perennes leñosas, ¿no? Y algunos frutales. Nuestro sistema como tal tiene salidas. Todas esas salidas son aquellos productos que me ofrece mi sistema agroforestal, ¿sí? El bagazo de las cañas de maíz, el rastrojo de algunos cultivos, la poda que ya no ocupo, los estiércoles de los animales, y todo aquello que provenga de mi parcela, de mi finca, que yo saco de este sistema, pues eso representa mis salidas. Dentro de la clasificación de los sistemas agroforestales hay tres muy importantes, dictadas por el doctor Nair, Ramachandra Nair, el cual fue el primero en hacer una gran clasificación de estos componentes, y la forma en la cual se agrupan nos va a determinar a qué tipo de sistema corresponde. Por ejemplo, si asociamos cultivos con árboles, tendremos un sistema agroforestal de tipo agrosilvícola. Si asociamos árboles con animales, tendremos un sistema agroforestal de tipo silvopastoril. Y si asociamos árboles más cultivos más animales en la misma superficie, tendremos sistemas agro-silvopastoriles. Y dentro de cada una de estas tres grandes clasificaciones tenemos una gran diversidad de ejemplos, formas y manifestaciones de la agroforestería. Para que se dé la agroforestería hay algunas premisas muy importantes. La primera de ellas es que debe haber al menos dos componentes, y de esos dos, uno debe ser perenne leñoso, forzosamente un árbol o un arbusto. Debe haber interacción entre los componentes, como ya habíamos mencionado, de tipo biológico o de tipo económico. Por ejemplo, de tipo económico, que es la que pues costaría un poquito más de trabajo entender. Yo tengo mi parcela, y en mi parcela tengo diversas especies. Esta especie es una especie forestal. De tipo económico, ¿cómo podría ser la interacción? Bueno, yo tengo mi árbol de teca. Este árbol de teca ya llegó al turno de aprovechamiento, al turno comercial. Corto mi árbol, vendo la madera de este árbol, y esos ingresos económicos que yo tengo por concepto de la venta del árbol maderable, los puedo ocupar para comprar insumos, por ejemplo, fertilizante para mis cultivos, para el cacao, para el maíz, para el frijol, para el mango, para los bananos o plátanos, ¿sí? Entonces, directamente pudiera decirse que no hay interacción entre la teca y los bananos o plátanos, pero sí la hay en tipo económico, porque al vender yo la madera de la teca, estoy ocupando ese dinero para comprar fertilizantes para que los pueda yo, esos fertilizantes, aplicar al cultivo de plátano y este sea más rentable. Y como todo está dentro de una misma parcela, pues forma parte de un sistema agroforestal. Entonces ahí se da la interacción económica. La interacción biológica es un poco más sencilla. Si yo tengo aquí este arbolito de cacao y este árbol de teca, bien saben que el cacao es una especie que necesita sombra parcial. Entonces la teca puede proporcionar al cacao esa sombra parcial y se beneficia de la presencia, el cacao se beneficia de la presencia de la teca en este sistema agroforestal. Por lo tanto, debe ser el sistema más complejo que un monocultivo. Algunos ejemplos clásicos y tradicionales de la agroforestería en nuestro país. Uno de ellos son las chinampas del centro y sureste de nuestro país, que por tiempos milenarios han fungido como una fuente de producción de alimentos, ¿sí? Sobre todo de especies hortícolas. Los huertos familiares son otro claro ejemplo de la prevalencia desde tiempos precolombinos de los sistemas agroforestales en nuestro país. El Centro Mundial de Agroforestería, ubicado en Nairobi, en Kenia, reportó que este sistema agroforestal
puede proporcionar hasta un 50% de los alimentos consumidos por las familias rurales, con una diversidad nutricional que incluye de 10 hasta 100 especies comestibles. Y los encontramos bien definidos y bien caracterizados estos sistemas agroforestales desde el centro del país hasta el sur y sureste. Otro ejemplo más de sistemas agroforestales es el cultivo en callejón. Aquí tenemos una asociación de dos especies, Inga edulis, que es un árbol leguminoso que tolera muy bien las podas drásticas y que también puede establecerse en una alta densidad, asociado al cultivo de la piña, Ananas comosus. Entonces aquí los beneficios son variados. En primer lugar, el árbol de Inga fija nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno es uno de los nutrimentos que más requieren las plantas y que menos disponibilidad para ellas se puede tener, en donde los productores gastan pues un buen porcentaje de los costos de producción se van en la fertilización. Entonces, si el árbol leguminoso fija nitrógeno a través de la asociación simbiótica de sus raíces con unas micorrizas, entonces al entrar en contacto las raíces del árbol leguminoso con las de la piña, podemos ahorrarnos la fertilización nitrogenada, por ejemplo con la urea, que tiene precios muy elevados hoy en día. Por otro lado, en los trópicos, por ejemplo en Tabasco, el crecimiento de las malezas es sumamente agresivo y también ahí se va un buen porcentaje de los costos de producción para cualquier especie. Entonces, con la hojarasca del árbol se favorece la creación de un acolchado o mulch. Este mulch, si se dan cuenta, evita el crecimiento de las malas hierbas asociadas a mi cultivo. Entonces, se reduce de esta forma la aplicación de herbicidas. Y mi cultivo, pues también se ve beneficiado por la presencia de un sombreado parcial, que no lo necesita esta especie, porque pertenece a una familia de las bromelias, no lo necesita exclusivamente para su desarrollo, pero sí se mantiene la humedad y la conservación del agua en el suelo, en el cultivo, en el ambiente edáfico. Entonces eso beneficia a mi cultivo. De esto se trata la agroforestería, los sistemas agroforestales, de buscar asociaciones de árboles que permitan la coexistencia de los cultivos. Aquí tenemos otro ejemplo más de un sistema agroforestal llamado cultivo-plantación o cultivo-implantación. Tenemos dos especies asociadas, el cedro rosado, Acrocarpus fragilifolius, y los tapetos, Coffea arábica. Esta imagen es de Huatusco, en Veracruz. Entonces, aquí en esta finca cafetalera, se dieron cuenta los dueños que la producción económica se incrementó de un 30 a un 50% en comparación con un monocultivo de café, por la simple incorporación del árbol maderable. Recordemos que esta es una especie maderable de rápido crecimiento que en el mediano plazo, aproximadamente a los 10 años, ya se está cosechando y de ahí pues el retorno de la inversión pues es menor, es en el menor tiempo. Otro sistema agroforestal tradicional son los multiestratos. Una de las razones por la cual se elige a la agroforestería como una forma de uso de la tierra amigable con el ambiente es por su gran diversidad de especies que pueden coexistir en la misma parcela. Esto de alguna forma simula a las selvas tropicales y nos aleja un poco de los monocultivos y de la agricultura industrial o agricultura comercial. Pero en grandes superficies podemos tener una gran diversidad de especies que me pueden a mí atenuar esas incertidumbres del mercado.
es una de las cuestiones bien vistas por la agroforestería, que cuando un cultivo tenga bajos precios en el mercado, puede ser que en ese mismo momento otro tipo de especie o de cultivo o producto derivado del sistema agroforestal pueda tener un mejor precio. Entonces ahí hay una compensación económica, que a diferencia si tuviéramos un solo monocultivo, en el caso del maíz, y que los precios se vinieran a la baja, entonces ahí las pérdidas serían mayores. Otro sistema agroforestal originado en el sureste asiático es el Tauya. El Tauya es un sistema en el cual se ocupa una especie forestal cuya finalidad principal era la reforestación en zonas de ladera. Pero en México ha habido algunas pequeñas variantes de este sistema Tauya, por ejemplo la asociación caoba con plátano en Veracruz y caoba con plátano en Quintana Roo, porque resulta que la caoba es un árbol maderable muy apreciado por su madera, por el valor de su madera. Sin embargo, es muy atacado también por el barrenador de las meliáceas, que ocasiona bifurcaciones en la plantita, lo cual es algo indeseable. Pero al tener una asociación con plátano, se ha demostrado que la reducción del barrenador es significativa. Tanto así que las plantas de caoba asociadas con plátano pues son hasta en un 20% menos atacadas por este barrenador. Y tenemos esta especie que en el corto plazo, de 0 a 2 años, ya me va a estar produciendo. Entonces va a haber ingresos económicos en el corto plazo para el productor. La pertinencia y la permanencia de los plátanos va a estar en función del crecimiento de la caoba. De eso se trata el sistema Tauya, que mientras las plantas son pequeñas, se puede establecer un cultivo asociado a ellas. Pero cuando las plantas ya crecen y las copas de los árboles cierran el dosel, no permitiendo la penetración de la luz solar hacia el sotobosque o a la parte baja de la parcela, o hacia el suelo, entonces poco a poco vamos disminuyendo la densidad de plantación de mi cultivo asociado. Esto se inició, el Tauya se inició con la teca, con el árbol de teca, que fue el árbol modelo en Myanmar, para poder hacer la reforestación masiva que el gobierno pretendía en aquellos lugares. Otro ejemplo más son los cercos vivos. Ustedes allí en Tabasco tienen panoramas agrícolas como este, en donde vemos una cerca viva compuesta por diferentes especies, entre ellas Glipicidia sepium, matarratón, cocoite, la chaca, Bursera cimaruba, la eretrina americana, o llamada también colorín, o de algunos otros nombres puede tener por allá. En general existen diferentes especies que pueden ser utilizadas como cercos vivos. ¿Para qué? Para evitar que mi ganado se pase a otra parcela, también para evitar la entrada de intrusos, para delimitar la propiedad. Y una función muy importante de los cercos vivos es que muchos de los árboles, por ejemplo, el cocoite, además hay otras especies otras especies forrajeras que en la época seca del año mantienen su follaje. Entonces, cuando el pasto empieza a cesar su crecimiento por cuestiones de sequía, estos árboles mantienen su follaje, entonces puede fungir como una fuente de alimento importante para los animales, sobre todo en la época seca. Otro ejemplo más de sistemas agroforestales son las terrazas vivas. En nuestro país, al menos un 50% del territorio está dominado por cordilleras y zonas montañosas. Esas zonas montañosas de alguna forma tienen que ser aprovechadas, pero si
si eliminamos la cobertura vegetal, pues estaremos en riesgo de tener erosión. Sin embargo, con la utilización de árboles en forma de terrazas y el cultivo en forma de terrazas de diversas especies, pues se atenúa este efecto erosivo de la lluvia y del aire, ¿no? Principalmente. Los árboles también son importantes porque muestran o pueden favorecer la disminución de las corrientes de aire, sobre todo en zonas donde los vientos exceden más de los 200 kilómetros por hora. Por ejemplo, en Juchitán, en esa región que se le conoce como la Ventosa, allí en Oaxaca, entre Oaxaca, Veracruz, Chiapas, pues los vientos ocasionan problemas en los cultivos. En el caso del maíz ocasionan acame, en el caso de los animales, de las parcelas con animales, pueden ocasionar conjuntivitis en los ojos, lo cual pues trae como consecuencia estrés en el animal y pérdida de peso y en general gastos económicos para poder atender estas situaciones médicas, ¿no? Entonces, incluso hasta en el humano mismo, el hecho de tener grandes tolvaneras pues, ocasiona problemas de salud en la población humana. Las cortinas rompimientos son una serie de cultivos alineados en contra de la dirección del viento, ¿sí? En contra de la dirección del viento, con 3 o 4 estratos, con árboles de diferente porte, que no impidan que pase el viento, sino simplemente que disminuyan esa velocidad. Esa es la finalidad. Y los árboles bien cumplen esa función. El acahual mejorado, el acahual o vegetación secundaria, después de que las selvas, los bosques han sido derribados, pues empieza a crecer una vegetación que no tiene, o que pareciera no tener un arreglo y un acomodo específico. Sin embargo, con la intervención de las tecnologías agroforestales, podemos pasar de tener un escenario como este a tener un escenario con un acomodo y con la incorporación de especies de mayor valor económico. Entonces eso resulta en un acahual mejorado, ¿sí? Barbechos mejorados. Los barbechos mejorados, una vez que se ha aprovechado la selva, que se ha cultivado el maíz después de una agricultura migratoria o de roza, tumba y quema, que es otro sistema agroforestal, bueno, en lugar de dejar que la selva regenere por sí misma esa parcela que ha perdido fertilidad, que ya está siendo muy atacada por plagas y enfermedades, o que el productor decide abandonar por alguna razón, bueno, tenemos la alternativa de utilizar árboles como la leucaena o guaje. Es un árbol de propósitos múltiples, el cual esparcimos la semilla o sembramos o plantamos las plantitas en esa parcela para enriquecer el suelo que ha perdido su fertilidad por el aprovechamiento de los monocultivos. Y de esta forma no tenemos que esperar a que pasen 20 o 30 años para que el suelo recupere esa fertilidad de forma natural, sino que podemos acelerar el proceso a través de la incorporación de diversos árboles leguminosos en la parcela del productor y poder retornar a ella pues en 4 o 5 años, ¿sí? Leucaena leucocéfala es la reina de los árboles en la agroforestería por sus múltiples usos, y en especial las leguminosas fijadoras de nitrógeno son bien vistas en la agroforestería, precisamente por esa demanda de este nutrimento que cada día cuesta más adquirirlo en las casas comerciales para aplicarlo a los cultivos. Los árboles en contorno, sobre todo en las zonas de ladera, pues son un gran alivio para poder disminuir la erosión de mi parcela, ¿no? Para poder disminuir la erosión, y al mismo tiempo se ocupa las ramas las ramas de las podas de estos árboles se dejan sobre la línea de los mismos árboles, y esto funciona como una especie
de barrera de retención, tanto para conservar suelo como para conservar agua y también para conservar biodiversidad. Entonces, en el sistema agroforestal de árboles en contorno, cuya finalidad principal es la obtención de árboles maderables, también se ocupan esos subproductos de los árboles para poder hacer más eficaz en términos biológicos mi parcela. Árboles nodriza en Papantla, Veracruz, principalmente, así como en algunas partes de Tabasco, se cultiva la vainilla. La vainilla es una orquídea una especie de trepadora, una enredadera que necesita de un tutor, de un sostén. Esos sostenes o tutores principalmente pueden estar dados por Gliricidia sepium, cocoite o matarratón, así como por las eritrinas, diversas eritrinas. Entonces, al utilizar Gliricidia sepium, cocoite o eritrina, son leguminosas. Estas leguminosas pueden ayudar a la nutrición nitrogenada para el cultivo de la vainilla. Además sirve como un tutor, regula el paso de la luz, incrementa la fertilidad a través de la hojarasca que va cayendo y que se deposita sobre la superficie del suelo, mantiene una humedad constante en la parcela y por lo tanto el cultivo de la vainilla, que valga la redundancia, pues es un cultivo muy rentable y muy redituable, ¿no? Entonces se incrementan los beneficios económicos al manejar árboles dentro de mi cultivo de vainilla. Otro ejemplo que podemos observar en Tabasco, Veracruz, Campeche, en esas zonas ganaderas importantes del sur y sudeste de nuestro país, pues son los árboles dispersos en potrero, ¿sí? Los árboles dispersos en potrero son árboles que deliberadamente fueron dejados ahí por el productor. Al dejarlos intencionalmente el productor, esto ya forma a ser parte de un sistema silvopastoril. Recuerden, en la primera diapositiva vimos en la clasificación de la agroforestería que habían 3 grandes clasificaciones. Cuando asociamos árboles con animales, estamos hablando de un sistema silvopastoril. ¿Por qué lo dejan los productores? Por diferentes razones. Le dan sombra al animal, que es una razón de peso importante, le dan sombra también al hombre. El hecho de que le den sombra al animal tiene mucho que ver con la ganancia de peso, porque en esos lugares donde hace mucho calor, si los animales no tienen sombra durante el día, entonces tienen que hacer un mayor gasto energético para poder disipar ese calor de su cuerpo. Entonces eso ocasiona estrés y el estrés hace que el animal no gane tanto peso como se debería. Entonces la presencia del árbol y la sombra del árbol favorecen que el animal gane peso por el simple hecho de sentirse más confortable en esta parcela. Entonces está bien hecho el dejar árboles dispersos en mi potrero con la finalidad de que el animal se vea beneficiado por la sombra del árbol y que el árbol se vea beneficiado por las excretas y orinas de los animales. Árboles en tierras de cultivo es otro caso similar al anterior, solamente que aquí tenemos ahora cultivos, ¿sí? En lugar de tener animales tenemos cultivos. Y específicamente los árboles leguminosos como Faidherbia ávida, asociado con maíz, ha incrementado los rendimientos del grano de 100 a 200%, pasando de tener de 1 tonelada en parcelas convencionales o parcelas con monocultivo a tener 2 o 3 toneladas en sistemas agroforestales. Este es un sistema agroforestal llamado árboles dispersos en tierras de cultivo. Y el cultivo puede ser maíz, puede ser frijol, puede ser cualquier otro que acepte un sombreado parcial de los árboles. Los bancos de proteína son otro ejemplo que encontramos en Tabasco, que encontramos en Veracruz, en donde los animales en donde los árboles son incorporados en el potrero en una alta densidad. ¿Qué árboles? Pues
Brosimum malicastrum, el ramón es un árbol forrajero importante, eritrina, gliricidia, las leucaena que ya había mencionado, ¿sí? La guásima, que por allá también la tienen muchos ustedes. Son árboles forrajeros que tienen estos árboles un porcentaje de proteína un poco más elevado que el resto de las plantas. Entonces, pues los animales los ramonean bien y pues es una fuente importante de alimento y complemento para su alimentación. El pastoreo en plantaciones forestales. Fíjense bien, este es un sistema agroforestal de España en donde los encinos que crecen allá en la península ibérica pues se asocian a un tipo de cerdo de una raza especial, ¿sí? Que al final de cuentas son cerdos, ¿sí? Estos cerdos se alimentan de las bellotas que caen de los encinos y entonces estamos hablando de un sistema silvopastoril, ¿sí? Este sistema silvopastoril produce un jamón que se llama jamón de bellota o jamón ibérico, y aquí les muestro la paleta o la pierna de un cerdo, ¿sí? Lo que cuesta el jamón ibérico o jamón de bellota deshuesado, aproximadamente 4,5 kilos, cuestan 28,869 pesos mexicanos. Entonces, este sistema lo podemos adaptar fácilmente a las zonas donde tenemos encinos o donde crecen los encinos en nuestro país, como son las zonas templadas y las zonas serranas. No lo hemos hecho pues porque ha faltado ese intercambio de saberes, de comunicación entre el académico, el técnico, el ingeniero y los productores, ¿no? Pero sepan que este es un sistema silvopastoril que deja muchas ganancias económicas al productor. La acuaforestería, también ustedes allá en Tabasco tienen muchos mangles, el mangle negro, el mangle rojo, el mangle blanco, el botoncillo, ¿sí? Tienen áreas de manglares muy importantes. Bueno, pues sepan que esta especie es una especie forestal importante y que cuando asociamos este árbol a otras especies marinas o acuáticas, le llamamos acuaforestería. Y los manglares son importantes pues porque a partir de ellos se puede fabricar carbón, porque pueden servir su madera para las construcciones rurales, pueden servir para muchas otras finalidades, para leña, combustible en general, pero el manglar cumple una función importante porque es un ecosistema acuático en el cual los alevines y muchas otras formas de vida acuáticas se desarrollan en sus primeras etapas precisamente en este ecosistema. Entonces hay que conservar el manglar, y aprovecharlo, ¿sí? Aprovecharlo, no contaminarlo con descargas de aguas negras o aguas industriales. Eso es lo peor que puede uno hacer, ¿no? No cuidar los recursos. Entomoforestería, cuando asociamos árboles principalmente que tienen flores con abejas o con algún otro insecto, estamos hablando dentro de la agroforestería, estamos hablando de sistemas silvopastoriles, porque estos son animales, no es ganado mayor, pero sí son insectos que se manejan dentro de una misma parcela. Entonces, al asociar árboles con animales, estamos hablando de sistema silvopastoril. Y esta forma de sistema silvopastoril se llama entomoforestería. Y la entomoforestería pues también es un recurso importante, sobre todo la producción de miel en las épocas en las cuales nuestros productos comerciales de la parcela o nuestros productos agrícolas pues ya ha pasado su momento, ¿no? ¿Qué piensan de estos otros? Agaves, papaya, nopales, plátanos, bambúes, ¿no? Bueno, el Centro Mundial de Agroforestería
y por ahí el año 2000 indicó que estos componentes podían utilizarse como elementos importantes y como componente principal dentro de los sistemas agroforestales. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es así. Si yo encuentro asociado plátano con piña, pues es una asociación importante, pero estos de ninguna forma son ni cumplen la misma función biológica que un árbol. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es agroforestería cuando yo encuentro algunas asociaciones importantes. Por ejemplo, el nopal con cochinilla grana no es agroforestería, ¿no? El nopal, el plátano con piña, o con zacate limón, o con cacahuate forrajero y gallinas, no es un sistema agroforestal. Los agaves con maíz, esos metepantles del estado de Tlaxcala, por ejemplo, no es agroforestería. El cultivo de la papaya asociado a maíz, a frijol, a algunas otras especies, no es agroforestería. ¿Por qué? Porque los árboles cumplen unas funciones más importantes biológicas que este tipo de cultivos, que son perennes, pero no son leñosos. La agroforestería no se trata de una combinación caprichosa de árboles con otros componentes, sino en la toma de decisiones con una base técnico-científica bien definida, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos árboles maderables, pero están protegidos, perdón, no son árboles maderables, son nogales, están protegidos para que el animal no le ocasione un daño, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí una asociación importante, ¿no? Y la densidad de especies y el número de individuos por hectárea y todas esas cuestiones agronómicas de manejo son importantes, pero esas las dicta el técnico científico, ¿no? Que está un poco más preparado para saber cuántos animales, en qué momento deben estar, si debe haber rotación de animales, si debe haber rotación del pastizal, etcétera, etcétera, ¿no? Para que no se venga la degradación del sistema. Tampoco hay que repetir modelos agroforestales de un lugar a otro, sino retomar aquellos elementos importantes, esos principios exitosos que han surgido en algunos otros países, como el caso que les mencionaba del cerdo con los encinos, en donde pues es un sistema exitoso. Hay que retomar esos ejemplos exitosos y tratar de replicarlos, pero con las especies que yo tengo presentes en mi zona de origen, ¿sí? Aquí tenemos otro sistema agroforestal, son árboles que están adyacentes a este cuerpo de agua, a este riachuelo, a este escurrimiento, ¿no? Y están fungiendo aquí una función importante. Aquí puede haber cultivo de trucha, puede haber cultivo de rana toro, puede haber cultivo de algún otro animal acuático, ¿no? No cualquier combinación de árboles con otras especies es agroforestería, porque la combinación debe efectuarse de forma sistemática y con un propósito bien definido. Entonces, un solo árbol en una parcela no es agroforestería interactuando con animales, ¿no? O interactuando con cultivos. Debe haber al menos un 10 o 15% de árboles presentes en mi parcela para que, asociado a otro componente, ya sea animal o agrícola, pueda definirse como agroforestería. Debemos de visualizar en mi sistema agroforestal pues el análisis estructural que describe la presencia de los componentes del sistema, su localización en el espacio y dónde voy a tener ubicados mis árboles, de qué forma o en qué arreglo, ¿sí? Y los ajustes que se puedan dar en el tiempo. Sabemos bien, por ejemplo, que los animales pues no son eternos, ¿no? Ni los árboles tampoco no son eternos. Entonces llegará el momento en el que estos animales pues tengan que suplirlos tal vez con otro tipo de animal, no sé si gallinas, no sé si venados, no sé si avestruz. Las combinaciones de árboles con cultivos y árboles con animales son múltiples, no hay un número exacto ni preciso, pero las combinaciones pueden ser demasiadas, ¿no? Las combinaciones posibles. El análisis funcional de mi sistema
me permite identificar los ingresos y las salidas del sistema, ¿sí? Si yo no tengo ganancias en mi sistema agroforestal, pues tendré que sustituir este sistema agroforestal por otro que me sea más rentable, ¿no? Yo no voy a casarme con la idea de que la agroforestería pues es la panacea para resolver los problemas de uso de suelo, ¿no? Puede ser que no sea así, por eso existen diversas dependencias y diversas carreras dentro del sector agrícola o agropecuario y forestal que me pueden a mí indicar cuál es el mejor uso que yo le puedo dar a mi tierra, ¿sí? Si es para uso frutal, pues qué bueno. Si es para animales, está bien. Si es para plantaciones forestales comerciales como las que tienen ahí en Tabasco, en las Chuapas, en Veracruz, donde hay teca, melina, pino caribeño, las acacias, los eucaliptos, pues está bien, ya se hicieron estudios previos en este sentido y los ingenieros y los técnicos se dieron cuenta de que pues eran tierras aptas para la producción la producción forestal maderable, ¿no? Y si no mal recuerdo, solamente en este sector de Tabasco, el sur de Veracruz, es donde se encuentran las tierras con mejor aptitud para plantaciones forestales comerciales. Entonces, si la aptitud de plantaciones forestales comerciales, posiblemente no haya necesidad de cambiar a otro sistema, ¿no? A otro sistema que sea menos rentable. La elección de las especies es sumamente importante. Debe tener un propósito definido, deben estar adaptadas al sitio, se debe conocer su manejo, deben ser del agrado del productor, deben embellecer el paisaje, tener un valor económico, tener un valor cultural, se debe respetar su valor cultural. Yo no estoy en contra de la introducción de especies exóticas, ¿no? Porque siempre lo hemos tenido. En la historia de la agricultura siempre ha habido la introducción de especies de sitios a donde no correspondían originalmente. En Tabasco, por ejemplo, tenemos el rambután, que no es originario de Tabasco, no tiene su centro de origen en Tabasco. Tenemos el mango, que tampoco es de Tabasco. Tenemos el coco, que tampoco es de Tabasco. Tenemos el limón persa, que tampoco es de Tabasco, y muchas otras especies. Casi más de la mitad de las especies que ocupamos comercialmente o que trabajamos comercialmente son especies que en algún momento fueron introducidas. Si se va a introducir una especie, que tiene que ser con responsabilidad o cuidado, ¿no? ¿Por qué debemos tener cuidado en la elección de las especies? Porque si no elegimos adecuadamente la especie y la cantidad de especies en la parcela, podemos tener competencia o competitividad. Esta competencia o competitividad se refiere a la desigualdad en la adquisición de los recursos. ¿Qué recursos? Agua, energía solar, nutrimentos y espacio físico. Debido a la interacción intraespecífica, o sea, entre especies, entre individuos de la misma especie, o interespecífica, entre individuos de diferentes especies, ¿no? Por animales, pino navideño, por ejemplo. Y lo que debemos favorecer es la complementariedad, es decir, la óptima utilización de los recursos, lo cual está dado por el arreglo espacial y el arreglo temporal que yo hago de mis componentes, mi componente arbóreo, de mi componente animal, de mi componente herbáceo. Lo que yo hago agronómicamente hablando con estos componentes, pues es lo que me resultará a final de cuentas en un buen sistema o en un deficiente sistema. Algunos de los problemas específicos son el hecho de, este es un trabajo en el cual se valoró el índice de valor de importancia y el índice de valor forestal en un bosque templado, ¿sí? Aparentemente no hay mayor problema porque la especie que siempre ha estado presente, Platanus mexicana, una especie forestal,
pues es la predominante en este ecosistema forestal, ¿no? De bosque templado. Por ahí también tenemos pinos, tenemos encinos, pero aquí lo importante y lo interesante es que ya comienza a haber la presencia de especies de alguna forma invasoras. Ligustrum lucidum, Parathesis cerulata, son especies asiáticas que se introdujeron hace 20 años en esta zona de los bosques de galería de la Sierra Norte de Puebla, pero que empiezan a tener presencia y van a ocasionar un desplazamiento de especies, ¿no? Un desplazamiento de los nichos ecológicos de estas especies. Entonces, si estas especies no se adaptan, va a suceder que van a tender a desaparecer, porque es una cuestión ecológica natural. Otros problemas específicos de la agroforestería son como el siguiente. Entre más complejo sea mi sistema agroforestal, entre más diversidad de especies yo ponga en mi parcela, más difícil va a ser su evaluación y la toma de decisiones. ¿Por qué? Miren, en este caso tenemos la producción de biomasa con tres especies asociadas. Cedro rojo, una especie maderable muy importante, limón persa, una especie frutal, y chaya, Nidoscos chayamansa. Aquí lo que nos damos cuenta en este escenario es que se manejó diferentes densidades de plantación de 2.602 a 3.772 plantas por hectárea de las tres especies. Pero si yo quiero favorecer la producción de biomasa de una de ellas, en este caso, centremos en este recuadro del cedro, la mayor producción de biomasa a los 28 meses, me parece, a los 28 meses de iniciar la plantación, fue de 2.3 kilogramos por planta, ¿no? Pero en esta línea roja lo que nos indica es la mejor densidad de plantación. Y aquí la mejor densidad para el cedro es 3.121 plantas por hectárea, ¿sí? Pero no favorece la mejor producción de biomasa para la chaya, ni la mejor producción de biomasa para el limón. La mejor producción para la biomasa de la chaya es con una densidad baja de 2.600, para el limón es de 2.602 plantas por hectárea, y para chaya es de 3.425, para cedro regresamos 3.121. Entonces no encuentro una densidad de plantación en la cual las tres especies puedan coexistir, pero a la vez que las tres me produzcan la mayor producción de biomasa, ¿sí? La mayor producción de biomasa. No la hay. ¿Por qué? Porque son tres especies diferentes, y si a esto le metiéramos animales, pues la evaluación de los datos se complica aún más, ¿no? Entonces, aquí interviene la decisión del técnico y del ingeniero para poder decidir, pues, a qué especie en el corto plazo le voy a dar prioridad, a cuál en el mediano plazo le voy a dar prioridad y a cuál en el largo plazo le voy a dar prioridad. Y lo mismo sucede para altura de planta. Altura de planta del cedro, la mayor altura de planta me la ofrece el cedro rojo a 3.270 plantas por hectárea. Pero para el limón a 2.614 y para la chaya 3.425. Entonces, la decisión del técnico es fundamental para poder manejar la coexistencia de diferentes especies en una misma parcela. Agroforestería con varias especies en la misma parcela tiene otras connotaciones difíciles, ¿no? Como por ejemplo, los diseños de tratamientos deben ser sistemáticos. Es difícil hacer aleatorización. Los tratamientos no son independientes del error experimental. Los análisis de varianza producen resultados inapropiados. Poco se sabe del manejo de los componentes, del manejo de las densidades de estos componentes y del manejo de la sombra. Entonces, ¿es la agroforestería una pseudociencia? Pues sí es una pseudociencia, pero no por ello demerita su valor. El aumento de la producción es quizá la consideración más importante para la agroforestería, pero la sostenibilidad es el atributo que la hace diferente de otros sistemas de uso de la tierra, ¿sí?
la sostenibilidad, o sea que el sistema puede mantenerse y que debe mantenerse por sí mismo. La situación actual no es alentadora para los pequeños productores, no es alentadora. El Programa Nacional de Cambio Climático de China dice que a corto plazo habrá pérdidas importantes en la agricultura y a largo plazo solo se podrán compensar hasta un 38% de las pérdidas debidas a este asunto del cambio climático, a ese calor extremo que ya comenzamos a padecer en este año. Las regiones maiceras del mundo ya experimentan una disminución en sus rendimientos. Estados Unidos, 32.4% en sus rendimientos. China, 22.7%. Por ahí México, 2.4% en su disminución del rendimiento en maíz. La salinidad en suelos agrícolas por el exceso de fertilizantes afecta hasta en un 60% las exportaciones de productos agropecuarios. ¿Por qué? Pues por toda esa dinámica que se vive en el ambiente edáfico, ¿sí? Es un problema global que reduce en general la productividad agrícola. Por eso es que la agroforestería, específicamente la presencia del componente perenne leñoso de los árboles, es fundamental. ¿Para qué? Para favorecer la productividad, para favorecer la conservación de suelo, agua y biodiversidad, para mantener la fertilidad de los suelos, para almacenar carbono, ¿sí? Para capturar carbono. Entonces, el potencial de los árboles y la diversidad de los árboles que tenemos para hacer combinaciones con cultivos es muy amplia. El hecho de quitar árboles en las zonas ganaderas o en las zonas selváticas o en los bosques por el asunto de la tala trae muchísimos problemas. Según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, el hecho de talar árboles ocasiona un desplazamiento de los murciélagos hacia asentamientos humanos. Con ello, pues hay contacto de nuevos virus, por ejemplo el del COVID que acabamos de pasar hace algunos años, ¿no? Y en general la aparición de nuevas enfermedades virales. La tala de los árboles ocasiona la proliferación de los moscos, ¿no? Con los moscos hay más enfermedades e infecciones transmitidas por los moscos, como la malaria, como el dengue, ¿no? En específico la malaria, que mata a muchísimas más personas que los que matan a guerra. La tala de los árboles ocasiona actividades agrícolas extensivas, ¿no? Ganadería extensiva, monocultivos. Estos, por el paso de los años, van a ocasionar menos rendimiento porque hay una degradación de los suelos, ¿sí? Lo cual va a traer consigo desnutrición y pobreza, ¿no? Y el aumento por la presencia de enfermedades viejas, ¿no? Principalmente transmitidas de los animales hacia los humanos, ¿no? Aparición de nuevas enfermedades infecciosas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El reto es aumentar la fertilidad del suelo usando menos fertilizantes de síntesis química, ¿sí? En la India ya trabajan en ello. ¿Con qué? Pues con sistemas agroforestales, cultivos, más ganado, más árboles, sistemas agro-silvopastoriles. Este es un escenario de cómo se ve en la India. Ya están trabajando y la India es uno de los países junto con China que más árboles ha plantado en los últimos 20 años. A razón de ello, el planeta Tierra cada vez es más verde de lo que era hace 40 o 50 años, ¿no? Específicamente en China y la India. El reto será mejorar la administración del agua. En Israel y en los Emiratos Árabes Unidos, que son países ultramodernos, pues ya están realizando esa óptima utilización del agua, la desalinización del agua y el óptimo uso por los cultivos agrícolas. Y no necesariamente puede ser agroforestería esto. El reto es dietas humanas basadas solo en plantas. ¿Por qué? Pues porque los animales, sobre todo el
el ganado bovino ocasiona una gran cantidad de emisiones que incrementan el calentamiento de la tierra, ¿no? Pero esto no es algo sencillo, aquí lo dice el cachorrito, no es algo sencillo porque las emociones pueden desbordarse cuando se altera un asunto tan visceral como la elección de los alimentos, ¿no? ¿Quién no va a preferir alimentos como estos? Pues la mayoría de nosotros sí lo prefiere. ¿Qué sucede si cuido los recursos? Bueno, pues la calidad de la naturaleza no estaría comprometida de alguna forma, no habría deterioro ni disminución de sus bienes naturales. No tendríamos este tipo de escenarios, ¿no?, catastróficos. Por un lado, tierras erosionadas y desertificadas, contaminación de cuerpos de agua, de ríos específicamente, pobreza, incendios forestales, basura en las grandes ciudades, poco manejada o mal manejada en general en nuestro país, y tristemente desnutrición, problemas de hambrunas, ¿no?, que se viven en las zonas serranas de nuestro país. No necesitamos trasladarnos a África para poder ver algún escenario como este, ¿no? Entonces, al hacer un buen uso de los recursos naturales, podemos garantizar una larga vida para todos los seres vivos, asegurando el bienestar de nuestras futuras generaciones, lo que se conoce como desarrollo sustentable desde por ahí de 1992. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es tener una agricultura inteligente, una agroforestería inteligente, en donde se ocupe la acuaponía, la luz artificial, la hidroponía, el manejo de drones, ¿sí?, los reguladores de crecimiento de las plantas, las micorrizas, fitohormonas, el uso de CO2, inhibidores de fertilizantes, aeroponía, agroforestería, entre muchas otras, ¿no? Pero el conocimiento indígena sigue siendo fundamental en la producción sustentable de alimentos. Ya en Tabasco tenemos, desde Tabasco hacia la península de Yucatán, tenemos los huertos caseros, ¿no? El conocimiento tradicional ha perdurado y va a seguir perdurando por muchos años más, ¿no? Y pues es fundamental para que estos sistemas agroforestales son fundamentales para el aprovisionamiento de alimentos en las familias rurales. Como cuestionarios finales, bueno, las preguntas serán: ¿a corto plazo tendremos alimentos de calidad? Yo creo que no, porque cada vez se le ocupan, se le añaden más aditivos, más colorantes, conservadores a los alimentos, y estos son procesados o ultraprocesados, lo cual ocasiona muchos problemas de salud. ¿La agricultura ecológica es mejor que la agricultura comercial? No lo sé, tengo mis dudas. Yo creo que las dos son buenas y habrá espacio para las dos en las tierras agrícolas de nuestro país. Actualmente la producción de alimentos es suficiente, sí, se producen desde mi punto de vista muchos alimentos, solamente que no están bien distribuidos en la población, ni nacional ni mundial. ¿Es buena la edición genética de cultivos? Claro que sí, es una herramienta útil, el CRISPR o el recorte de genes para la inserción y la modificación, es una buena herramienta de la cual se debe echar mano. ¿La investigación se aplica con éxito en el campo? No se aplica con éxito en el campo. Hay mucha investigación, pero hace falta esa transferencia de tecnología, hace falta agarrarle la mano al productor y irlo llevando paso a paso para demostrar que lo que se hace, o mucho de lo que se hace, puede ser una alternativa para los problemas agrícolas del campo mexicano. La solución es no usar agroquímicos. No, esta no es la solución. ¿Por qué? Porque en pequeñas superficies, con una agricultura de tipo agroecológica, no vamos a poder producir los alimentos que necesitan casi 8,000 millones de personas. No se va a poder. La agricultura comercial es importantísima para la alimentación humana.
¿La investigación agrícola actual es suficiente? Y yo creo que sí. Si leemos las revistas, leemos los libros científicos, pues veremos que hay muchísima información, cuando menos para los productos de la canasta básica, ¿no? Maíz, frijol, hortalizas en general, frutales. Hay mucha investigación, solamente que no está siendo aplicada como se debería. ¿El árbol es la panacea para un ambiente sano? Yo creo que sí. Yo creo que sí, la diversidad de árboles es tan amplia y ustedes pueden darse cuenta que anteriormente donde eran potreros, lo que actualmente son potreros, anteriormente eran zonas con árboles, ¿no? Entonces, podemos hacer una combinación de árboles con cultivos, árboles con animales, árboles con cultivos y animales, y puede ser una buena ayuda, un buen aliciente para poder resolver problemas del suelo, problemas del ambiente, problemas de productividad. Pues sí, ¿no? Siempre y cuando estén bien manejados y se conozcan bien sus técnicas de producción. Bueno, por mi parte es todo. Soy Jesús Mao Aguilar. Les agradezco mucho su atención y quedo al pendiente para cualquier duda, comentario u observación o colaboración. Mi correo electrónico mao.aguilar@correo.wap.mx. Muchas gracias.